Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hoy nuestro programa reviste un carácter especial por cuanto la entrevista tiene que ver mucho con la celebración del 28 de febrero, Día Institucional de Andalucía. Esta celebración, aparte de la dimensión festiva, nos ofrece la oportunidad y la ocasión de profundizar un poquito más en la historia de nuestra tierra, para sacar a la luz episodios, hechos, datos, informaciones desconocidas para muchos de los andaluces y que son necesarias conocer para completar la historia parcial que muchas veces tenemos de nuestra historia. Y para hablar de este tema, pues, ¿quién mejor que un hombre que ha investigado en los veneros y en los pozos de nuestro pasado y que ha escrito algunos libros relacionados con el tema? Y me estoy refiriendo a Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Antonio Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Y vienes de San Juan de Puerto Rico, sí, donde has estado en una comisión de expertos, sí, para hablar del... a ver si lo digo bien, fideiseco en la tierra, una experiencia, ¿no? Sí, bueno, es una forma de tenencia colectiva de la tierra, de la que deberíamos aprender mucho en Andalucía, porque en el fondo la llevamos en los tuétanos. Tiene que ver con que los propios vecinos, los propios poseedores de casas que estaban ocupando un cuerpo de agua en San Juan, han tomado conciencia de que ese cuerpo de agua tiene que volver a ser agua, de volver a ser vida. O sea, hay un proyecto de recuperación ecológica, pero lo más hermoso es que han dado sus propiedades a todo, es decir, la han puesto en fideicomiso y con la intención de que sean ellos mismos quienes se autogobiernen la comunidad. Son fórmulas que increíblemente están muy desarrolladas en Inglaterra o en Estados Unidos. Hay una fórmula que se llama las Community Land Trusts, que son las que se utilizan allí, pero que en realidad beben del georgismo del que en su momento bebió Blas Infante. Fíjate, es decir, que en el fondo es como si fuese un eterno retorno y tiene mucho que ver con eso que tenemos tan anidado los andaluces, de que la tierra de quien la trabaja. Qué bonito. Bueno, pues ya a ver si un día tenemos oportunidad de hablar de este tema. Bueno, pues, ¿quién es Antonio Manuel? Antonio Manuel Rodríguez Ramos es un hombre polifacético, con un amplio currículum académico y profesional. Un todoterreno, que diríamos en el lenguaje coloquial. Es jurista, doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, autor de varios ensayos, monografías y novelas, y ganador de varios premios literarios. Es además músico y colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos la cadena SER y El País. Entre sus obras destacamos La huella morisca, Andalucía, teoría y fundamento político de Blas Infante, y su última novela, recién salida del horno, se llama El soldado asimétrico, de la que al final hablaremos un poquito de ella. Ha sido redactor y promotor de la declaración de Chauen, en la que se pide la adquisición preferente de la nacionalidad de los descendientes moriscos, para conseguir la nacionalidad española en las mismas condiciones de igualdad que los sefardíes. Es, por último, un activista social, cultural y político. Ha participado y participa en varias plataformas, foros, ateneos, ONG relacionadas con Andalucía. Y actualmente
es miembro activo de la Fundación Plaza Infante. Antonio Manuel, muchas cosas ha hecho, ¿no? Y es... Bueno, yo creo que la vida no es una cuestión de extensidad, sino una cuestión de intensidad, ¿no? De vivirla en negrita, ¿no? Yo creo que si no se tiene la conciencia de haber vivido, pues probablemente no merece la pena vivir. Y soy de los que creen que vivir es tomar conciencia de que en el fondo no eres nada y que tienes que entregarte para las causas en las que crees, ¿no? Porque en el fondo todo es tan efímero que lo que quedará de ti es lo que hablen de ti. Y es verdad que la libertad tiene un coste muy elevado, ¿no? Ser libre implica demasiadas veces señalar a otras personas, implica por supuestísimo equivocarse demasiado a veces, pero sobre todo implica el tener la certeza de que estás vivo, ¿no? Y eso solo se consigue dando sin esperar recibir. Antonio Manuel, 28 de febrero de 1980, día del referéndum, del famoso referéndum, donde Andalucía se decantó por el artículo 151. Andalucía, 4 de diciembre de 1977. Hay diversidad de opiniones en cuál de las dos fechas debería de ser la fiesta oficial, institucional de Andalucía. ¿Tú qué piensas de ello? Mi día de Andalucía es el 4 de diciembre. Entiendo la importancia simbólica del 28 de febrero porque no hubiera existido el 28 de febrero sin el 4 de diciembre. Pero no me cabe la menor duda de que es el 4 de diciembre cuando el pueblo andaluz, que existe como tal, se postula políticamente como pueblo. Los pueblos existen, no tienen que demostrar su existencia, igual que las personas físicas. Una persona existe, no tiene que ir reivindicando permanentemente su existencia ni reivindicando que otros le reconozcan. Los pueblos no, ¿eh? Los pueblos existen, pero hay pueblos que además se postulan políticamente. Entonces se produce un parto, el parto del pueblo. Fíjate que la palabra nación viene del verbo nacer. Cuando un pueblo se postula políticamente, nace. Y el día en el que el pueblo andaluz se postula políticamente, el día en el que el pueblo andaluz sale a la calle en Andalucía y fuera de Andalucía para decir existo y pido que se me reconozca como pueblo, ese día fue el 4 de diciembre de 1977. Es el día en el que se puede hablar desde un punto de vista técnico, sin tapujos, sin miedo. Es un día de autodeterminación nacional. Es el día en el que ya no cabe la menor duda de que Andalucía es un concepto de nación en el siglo XXI. Que sea o no Estado es un asunto diferente. Lo que suele ocurrir es que se confunden las palabras nación y Estado. Y se suele confundir perversamente en los términos nacionalismo. Un nacionalista es el que reivindica que su pueblo es una nación. Que sea o no Estado, eso es otra cosa. El Estado es una estructura fría, es una estructura insensible. Estado es a nación lo que barriga a vientre. En realidad, la nación es la vida, el Estado no. Andalucía, fíjate que históricamente, si tú la miras, desde incluso en tiempos de Tartessos, la Bética y en tiempos de Al-Ándalus, nunca por sí misma tuvo la menor preocupación por la reivindicación de un Estado. Porque Andalucía siempre ha sido un país de ciudades, es decir, ha existido como tal y se ha reconocido como tal sin tener que reivindicar una estructura estatal. Por eso el anarquismo es tan andaluz, por eso los andaluces somos esencialmente libertarios, porque no creemos en una estructura estatal, no creemos en eso, pero en la nacional sí. Es el 4 de diciembre el día en el que se consigue el reconocimiento como nación y se consigue que en la planificación inicial de la Constitución española se incluya un artículo infame para que aquellas comunidades históricas que no fueron reconocidas inicialmente como tal puedan acceder por esa vía. Y Andalucía lo hizo. Fue la única que lo hizo. Andalucía es la única comunidad de España que se postuló por sí misma. De forma que el 28 de febrero también tiene su importancia, porque no es más que el ejercicio del derecho a decidir que se reivindicó el 4 de diciembre. Y además con un coste inolvidable y sangrante. O sea, la muerte de un inocente en Málaga, ¿no? Manuel José García Caparrós. Es decir, no podemos olvidar que por Andalucía no ha matado nadie, pero sí ha muerto gente. Es decir, nuestra bandera no está manchada de sangre porque los andaluces hayamos ejercido la violencia contra alguien. A los andaluces nos repele la violencia, pero a los andaluces se le ha matado para negarle nuestro derecho inicialmente a la autonomía. De forma que el 4 de diciembre no es un día cualquiera, es el día más luminoso de nuestra historia reciente y es el día que se han intentado oscurecer desde todas las instituciones públicas para que los andaluces olvidemos probablemente
el día en el que el cielo más se pareció a la tierra. Antonio Manuel, en algún lugar tú has dicho que ser andaluz es mi manera de rebelarme contra quienes desprecian a otros por distintos y contra quienes nos quieren hacer a todos iguales. Como tenemos el tiempo que tenemos y tú eres de respuesta larga, lo más breve posible me gustaría que diera unas pinceladas de la situación actual de Andalucía. Yo creo que Andalucía ahora mismo está viviendo una época crucial para su historia y no nos estamos dando cuenta. No es un momento cualquiera, ¿eh? En el 77 el pueblo andaluz tuvo la intuición histórica de que tenía que hacer algo. Yo creo que esa es la palabra clave, intuición e histórica. Sabía que lo que tenía que hacer era una hazaña y lo estaban haciendo personas que no tenían ni la más remota idea de lo que es un concepto federal, confederal, nacional. Es decir, cuando los abuelos o las abuelas colgaban la bandera de Andalucía en sus balcones, no se estaban postulando de una forma técnica, simplemente estaban diciendo que frente a la miseria que le vino de la dictadura, libertad, y frente a la miseria que le vino del centralismo, Andalucía. Eso es lo que estaban haciendo en el 77. Ahora estamos viviendo un proceso complejo. Dentro de nada es probable que se convoque un referéndum unilateral en Cataluña. Hay una recomposición oculta o no de los poderes fácticos en el Estado. Y Andalucía, los poderes del Estado en Andalucía se han hilvanado con la derecha más conservadora. Han permitido que gobierne de nuevo Rajoy. Es decir, su mensaje está a años luz de Andalucía. Se ha vuelto a ubicar en el centralismo. Y Andalucía no se ha dado cuenta. Es verdad que es un momento crucial de la historia, en la que tenemos que reconocernos nosotros como andaluces. Es decir, ser andaluz, Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Por eso somos universalistas. Ser andaluz no significa negar a nadie, en absoluto. Pero sí es verdad que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque si en este momento no reivindicamos nuestro patrimonio constitucional, porque nosotros no tenemos un estatuto de autonomía, con todos los respetos como el de Murcia, nosotros tenemos un estatuto de autonomía aprobado por 2 veces en referéndum. Si nosotros no reivindicamos nuestro patrimonio constitucional del 4 de diciembre y no reivindicamos una línea roja diciendo nosotros en aquel momento pedimos ser como los que más, de forma que no nos podéis degradar, no nos podéis humillar, porque sería un ataque contra la dignidad de las personas que en su momento se manifestaron y que somos, de los que somos nosotros, custodios y herederos, sería uno de los atropellos históricos más infames que se hayan cometido contra nuestra historia. Y en esta situación y en este contexto, Antonio Manuel, ¿qué tendría que decir Blas Infante? ¿O qué ha dicho? ¿O qué diría? Es muy atrevido, no sé, es muy osado ponerte en la posición de alguien al que tanto quiero, tanto admiro y al que deberíamos expresarle tanto conocimiento en Andalucía. No lo sé, pero siendo coherente con su pensamiento, lo que está claro es que en un contexto de cambio del modelo del Estado, como mínimo, Andalucía tiene que exigir lo ya conseguido. Yo creo que Blas Infante estaría muy orgulloso de lo que Andalucía ya consiguió, pero creo que también estaría muy dolido con lo que se ha hecho, con lo conseguido. Es decir, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es que aquella autonomía que se consiguió como solución, muchos andaluces ahora la perciben como problema. Y ese es el problema. O sea, cuando la gente decía hay que Mónica verla en el aire quitando penas, quitando hambre, cuando la gente cantaba a Carlos Cano, es porque veía que la bandera era la solución. Y ahora muchos ven en la bandera el problema. Entonces, claro, la gente tiene que tener claro que la autonomía es la solución, pero la solución para sus vidas. Una persona que no es autónoma no puede hacer nada, por muy soberana que sea. La gente tiene que tener claro que soberanía y autonomía no es igual y que se necesitan las dos. La Constitución de Antequera, que es una constitución mágica y utópica, pero real, porque está clavada en las tierras, en el suelo, decía, Andalucía es soberana y autónoma. Ser soberano es que tiene la capacidad de decidir y ser autónomo es que tiene los medios para hacerlo. Yo puedo ser soberano en mi cuerpo y no ser autónomo si estoy enchufado a una máquina de ventilación. Entonces, yo puedo tomar las decisiones que quiera, pero después no puedo hacerlo, no puedo llevarlo a cabo. Por eso es tan importante la autonomía. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido con la autonomía dependernos excesivamente del centro de Madrid. Y eso ha sido un error histórico que ahora tenemos que tomar conciencia del daño que nos está haciendo
porque estamos ante un precipicio del que aún no nos hemos dado cuenta del tamaño. Andalucía no puede ser hoy quien salve el nacionalismo español. No puede ser. Y es lo que está ocurriendo. Antonio Manuel, nosotros de nuestra historia, de la historia de España y de la historia de Andalucía, sabemos mucho de los reyes castellanos, y de don Pelayo, y del emperador Carlos I, de Felipe II, de Felipe III, todo eso. Pero sin embargo, conocemos muy poco del pueblo andalusí. ¿Por qué sabemos tan poco del pueblo andalusí? Sabemos tan poco porque la identidad nacional española nace precisamente con el exterminio de la identidad andalusí. Es decir, porque la identidad nacional católica española nace con el exterminio de la diferencia tras la conquista de Granada. Y a partir de ese momento se produce un hecho perverso. ¿Y qué hay de mentira y de verdad en eso? En la reconquista y en la invasión? En la invasión musulmana y la reconquista castellana. Pues yo creo que son las palabras clave. Pues yo creo que son dos grandes mentiras históricas. O sea, verdaderamente no hubo una invasión en el concepto técnico que se conoce. En realidad hubo una progresiva islamización de la población autóctona y arabización de la población autóctona, pero que siguió siendo mayoritariamente autóctona, y lo mismo ocurre con la mal llamada Reconquista. En el siglo XXI aún cuesta entender que los pueblos del norte fuesen capaces de repoblar las ciudades del sur, conquistar América, conquistar Europa y encima haber suficiente migración para ocupar el norte de África. La realidad es otra. La realidad es que el pueblo andalusí es el pueblo andaluz, como lo fue el pueblo bético, o como fue el pueblo tartesio, o como es el pueblo americano, que no es español porque allí fuera conquistado por españoles, siguen siendo americanos. Pero sí es importante que cuando te dicen que hay un momento en el que para atrás ya todos somos extranjeros, siempre son la mayoría las que denominan a las minorías. Los negros no existen hasta que los blancos los llaman así. Los gitanos no existen hasta que los demás los llaman así. Los americanos pasan a ser indios cuando son conquistados y los andalusíes pasan a ser moros cuando se decide que para ser español hay que ser castellano y veterocristiano. Pero eso es falso, porque Carlos I era extranjero, el primer Austria era extranjero, el primer Borbón era extranjero. Y sin embargo nos siguen diciendo que Abderramán III es extranjero cuando su padre, su abuelo y su bisabuelo nacieron en Andalucía, sin entrar en que además es andaluz. Claro, esa reconfiguración de la historia pasa simplemente por normalizarla y por aceptar que somos un pueblo mestizo y que somos el producto no solo de muchas culturas, sino de la capacidad de vencerlas y crear una nueva a partir de esa. Muchas de las cosas que estás diciendo de tus investigaciones las has plasmado en este libro que se llama La huella morisca. Pero antes de preguntarte qué te motivó a escribir este libro, vamos a hacer una breve pausa. En Peluquería Era encontrará todo tipo de pelucas, postizos, extensiones y tratamientos capilares. Somos una peluquería dedicada al cuidado del cabello con productos de altísima calidad probados y testados dermatológicamente, aportando al cliente un resultado satisfactorio y eficaz. Le invitamos a que nos haga una visita sin compromiso. Era mucho más que una peluquería. Tras La carta Bonsor y El ojo de Dios llega El erudito, la nueva novela de Emilio Morales Ubago. El asesinato de un historiador saca a la luz oscuros secretos que solo podrán ser desvelados con el hallazgo de un antiguo libro desaparecido hace 50 años. Si quieres descubrir el desenlace, lo puedes encontrar en las librerías por tan solo 15 euros. Si quiere calidad, venga a La Tapería. Somos especialistas en carnes ibéricas, presas, solomillos, lomo, carne mechada de cabezal. Pruebe también nuestras exquisitas delicatessen, mojama de barbate, anchoas del Cantábrico, mejillones gigantes, y acompáñelo todo con nuestra selecta variedad de vinos tintos y blancos. Elija calidad, elija La Tapería. Gabinete Jurídico Felipe García y Asociados.
Somos abogados, economistas, administradores de fincas y mediadores desde hace más de 30 años. ¿Tienes un problema de herencia? ¿Tu inquilino no te paga? ¿Has sufrido un accidente y no te han indemnizado? Acabamos con la morosidad de tu negocio o comunidad y te asesoramos en cuestiones fiscales, laborales, contables, presupuestos personalizados en asuntos jurídicos. Si tienes problemas, no esperes más. Nuestros resultados nos avalan. Antonio Manuel, te preguntaba antes de la pausa que ¿qué te motivó para plasmar tus investigaciones en este libro? En este libro que yo aconsejo que se lea, porque yo cuando empecé me enganché a él y hasta que no lo terminé... Te lo agradezco. ¿Qué te motivó? Me motivó la necesidad de curarnos de la ceguera. La necesidad de que los andaluces sepan que han custodiado la memoria milenaria de su pueblo sin saberlo. La memoria es más fuerte que las piedras y se puede adulterar con la historia, pero a nosotros no nos pueden expoliar ni los sonidos ni el alma. Ese patrimonio es nuestro y lo va a seguir siendo siempre. Entonces busqué, como si fuese un arqueólogo en el alma, como si fuese un arqueólogo en los sonidos, para demostrar que la mayoría del pueblo andaluz no se fue, que la inmensa mayoría del pueblo andaluz se resistió a irse y se quedó, en la mayoría de los casos, converso al catolicismo. Y es cuando nace lo que yo he denominado una huella morisca. Imperceptible porque no tenemos las gafas de ver, pero cuando te las pones, te estalla en los ojos hasta el punto de darte cuenta de que somos un pueblo milenario. Cuando hablamos del pueblo andalusí estamos hablando de los mozárabes, de los mudéjares, de los muladíes, de los sefardíes, de los moriscos, o sea, que era una diversidad de perfiles, de ideologías, de religiones, ¿verdad? Sí, claro, la sociedad andalusí era una sociedad plural, con todos los defectos que puede tener una sociedad plural. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de ahora estas tesis negacionistas del mito de Al-Ándalus. Pues claro que hubo problemas. Desde 1900 hasta 1950 en Europa hubo 2 guerras mundiales, una guerra civil. ¿Y eso qué se hizo? ¿En nombre de qué? Muchísimas personas están todavía muertas en las cunetas. España es el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. ¿Y se hizo en nombre de quién? ¿En nombre de qué bandera? ¿En nombre de qué religión? Por favor. Claro que hubo problemas en 8 siglos. ¿Cómo no va a haber problemas en 8 siglos? Pero los problemas desaparecen cuando se crea una maquinaria brutal que se llama Inquisición para decir que no se puede ser distinto en la península. De forma que si existe una maquinaria para quemar a quien parece musulmán y a quien parece judío, es porque hay musulmanes y judíos. Y esa evidencia es la realidad que se intentó negar. Esa pluralidad, esa diversidad se mantuvo pero críptica. Y la gente lo que hizo para sobrevivir fue o aparentar en exceso que era no musulmán o no judío, o lo que hizo fue seguir haciendo lo que hacía, pero sin saber lo que estaba haciendo. Todavía hasta hace 2 días, muchísimas mujeres limpiaban las casas los sábados, abrían las ventanas, las puertas. ¿Por qué precisamente un sábado? Si era jornalera, podía haberlo hecho un lunes, un martes, un miércoles. Lo hacía un sábado porque los judíos no pueden hacer nada en sabbat. Y un judío converso es un marrano. Lo hacían para que la gente dijera que no era marrana, pero para protegerse. El consumo excesivo de vino, de cerdo, en determinados lugares que además no te encajan. ¿Cómo es posible que el plato típico de Chiclana de la Frontera sea chicharrones de cerdo? Lo normal es que sea pescado. Pero si se comen chicharrones por la mañana, por la tarde y por la noche, es porque estás escenificando que no eres musulmán, que no eres judío. El culto a la imaginería, que para nada tiene que ver con la fe católica y tiene que ver mucho más con una pasión popular. ¿Por qué? Porque tanto para los judíos como para los musulmanes está prohibido rendir culto a las imágenes. Como esas pruebas están plagadas las calles, están plagados los ojos, la lengua, porque todas esas huellas se han mantenido en nuestro sentido. Lo que hacen falta son las claves para poder entenderlas. Si me permite, con respecto a lo que has dicho de la gastronomía, voy a leer algo que has escrito sobre las tapas. Dice, los taberneros, dices en tu libro La huella morisca, los taberneros tapaban el vaso con tocino
para que aquellos que lo consumieran a los ojos de los demás no pudieran ser acusados de parecer moros o marranos. Exacto. La tapa es la tapadera del vino. Huellas de este tipo hay muchísimas. Por ejemplo, una que es muy elocuente a nosotros como andaluces es el cocido. El cocido proviene de un plato sefardí que es la adafina. Adafina. Fíjate que adafina es una palabra en árabe, porque la lengua vehicular en al-Ándalus era el árabe, no importa la religión que profesara. Igual que la lengua vehicular en Estados Unidos es el inglés, no importa que sea musulmán, ahora cada día más difícil seguir este señor, judío o lo que sea. La adafina significa en árabe que la que se guisa sola, y es porque se comía en el ocaso del sábado y se guisaba desde el ocaso del viernes. Cuando se produce la conquista, el plato pierde el nombre y se llama, o por el efecto de la cocción, cocido, o se le llama por el recipiente, puchero. En algunos sitios se le llama incluso olla podrida, y se le llama olla podrida porque tiene un intruso. El intruso es la pringá, que es la que se le echa al plato para que nadie pueda acusarte de ser judío o ser musulmán. Lo curioso es que en Andalucía todavía se sigue tomando los sábados, en muchísimos pueblos. En muchísimos pueblos todavía se guisa con agua de lluvia. No porque parezcan más blandos que lo que dicen las abuelas, lo que dicen las madres, sino porque es una metáfora del maná, de que cae del cielo, como un regalo del cielo. Pero lo más hermoso es que la gente se come el cocido como se lo ha comido siempre. Saca la pringá y la pone aparte. Y se pone a comer el plato sagrado del sábado y luego se come la pringá con las manos, como si fuera cuscús. Podrías comérselo con cuchara, con tenedor o con cuchillo, pero se lo come como una huella más de la memoria. Estas huellas de la memoria, de hacer cosas que no sabes por qué las haces, cuando tú de repente lo descubres, es cuando te das cuenta de que tú no eres consecuencia de un paracaidista que acaba de caer. Tú eres el heredero de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, que hicieron una cosa sin que tú lo hicieras y que ahora, precisamente ahora, es cuando está en peligro. Antonio Manuel, en tu libro das algunos datos, como por ejemplo que en 1614 se expulsaron a 300.000 moriscos. Sí. Y entonces habla de dispersión, de expoliación, de expulsión de ocultos. Sí. Y la pregunta mía es, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron a parar? Qué buena pregunta. Hay dos exilios. Piensa que la expulsión de los judíos y de los moriscos de España es el mayor destierro de la historia de la humanidad. No hay nada que se le parezca, nada. Quizá ahora estemos viendo un exilio parecido con todo el drama que se está sufriendo en las guerras del Levante en Oriente Medio. Pero piensa que el sur peninsular siempre fueron ciudades sin reino y el norte reinos sin ciudades. El sur siempre estuvo hiperpoblado. No hay fenómenos como en el norte de pueblos de 5, 6 o 7 habitantes. Aquí existen las Lojas, las Guadix, Osuna, Lebrija, siempre grandes ciudades. ¿Cómo es posible que se despueblen de repente? De repente se queden vacíos y las megalópolis del norte son las que lo ocupan. O sea, pueblos como Calzadilla de los Hermanillos, de 200 habitantes, son las que repueblan Sevilla. ¿Córdoba? No. Aquí hubo dos exilios. Mucha gente se fue porque no podía quedarse en la casa porque lo iban a matar y creyeron que iban a encontrar más acomodo o en el norte de África, fíjate qué curioso, musulmanes, pero que los rechazaron por parecer cristianos, porque ya eran conversos. O América. No puedes imaginar la cantidad de moriscos que fueron a América, porque no es casualidad que en América se hable como se hable, o se coma lo que se coma. Pero la mayoría se quedó. Se convirtió al catolicismo y hizo un ejercicio exacerbado de no parecer ni judío ni musulmán. En consecuencia, como digo, hay dos exilios. Si me permite, hay una canción que a mí me emociona, más que me emociona, me estremece. Los niños cantan donde están las llaves, matarile rile, donde están las llaves en el fondo del mar. Mauta rilla significa en árabe muerto en el viaje. Cántalo otra vez. ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje. En el fondo del mar, muerto en el viaje. Porque la gente se fue con las llaves de su casa. Y muchos se murieron en el agua, en el camino. De hecho, se hizo hasta negocio con eso. Y esas palabras crípticas se han quedado muchas en las palabras de los niños, porque a los niños tampoco los ibas a quemar, ¿no? Por eso hay tantas huellas encriptadas en canciones infantiles.
pero en canciones infantiles de una dureza como esa, que a mí personalmente me estremece porque me doy cuenta que ahí es donde habita la memoria de mi pueblo. Hablas del Felás Mencus, Sí. Felás campesino y Mencus excluido, el flamenco. Claro. Háblanos del flamenco como arte y persona. Ay, el flamenco, solo el flamenco daría pie a estar aquí hablando una hora. Un poquito, porque tú eres Bueno. de verbo fácil y tengo que preguntarte todavía muchas Pero interrogantes. Pero voy a decir una cosa que creo que todo el mundo tiene que tener claro. En esta extirpación de nuestra memoria, en esta amputación de lo que somos, es abominable que nos hayamos creído que la palabra flamenco proviene del holandés. La palabra flamenco proviene de dos expresiones en árabe. Fela, que significa campesino, natural de la tierra, y menkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material, lo que tienes, eres un mindún. Y de ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben ser quien eres, rezar al Dios que rezaba, vestirte como tenías que vestirte, te conviertes en un marginado, en un expropiado. Eso es un menka. Fela menka inicialmente no fue el arte, fue la persona. Fueron esos exiliados interiores, esta gente que se quedó y que custodió la memoria de lo que cantaron los anteriores, a la que incrustaron 2 palabras. Fíjate que las 2 palabras que mejor definen los flamencos son ay y ole. Y ay es el dolor, y ole es el nombre de Dios en árabe, Allah. Lo que pasa es que en al-ándalus se pronunciaba con imela. La A tiende a ser una E, por eso se dice el. O por ejemplo, cuando un musulmán se autoproclama musulmán, dice la ilaha illallah, que con la E es le ilaha illallah, que es lo que se canta. En la mayoría de los palos están incrustados lo sagrado, lo hondo es muy sagrado. Por ejemplo, la palabra siguirilla. La palabra siguirilla no tiene nada que ver con seguidilla. Viene del árabe siquiría, que significa borrachera. Pero no la borrachera de estar borracho, sino de estar embriagado, de estar en éxtasis. Es uno de los grados del sufismo. Por eso es un palo tan hondo, tan profundo. Y luego están palos más festivos que tienen más raíces mezcladas de lo caló, de lo calú y de lo negro, de lo africanoide. Porque en el fondo ese magma de marginado es lo que forma los flamencos. Y al final todo se agitana, todo se margina y se produce esa confusión tan mágica que ha creado un arte universal como es el flamenco. Qué interesante, qué interesante. De la gastronomía íbamos a hablar, pero ya hemos hablado algo, así que hay una cosa que a mí me ha impresionado y me ha impactado y me ha gustado, y es una cosa que tú dices, que en la página, si me permite, en la página 163, que tú afirmas que el himno de España es andalusí. Sí. A mí la verdad es que eso me ha impactado. Yo Sí. es la primera vez que lo he oído. Sí. Bueno, la verdad que para mí también fue una sorpresa, no creas, ¿no? Porque había sospecha de investigadores que ya habían encontrado la beta en una nuba que había recopilado Abenpace, ¿no? Yo la escuché por primera vez en Tánger y me sorprendió que me recibieran con esa música. Y luego empezaban a cantar. Pero luego la he vuelto a escuchar varias veces, no una ni dos, varias veces. Y cada vez que terminaba esa parte instrumental, cantaban cosas diferentes. Entonces cuando me di cuenta que en realidad el himno de España es una canción popular sin letra, es una que se denomina tacuasía. Una tacuasía es una introducción instrumental que se toca al visitante. Es una canción de bienvenida, es una canción de brazos abiertos y que se mantuvo intacta en la memoria popular. Lo curioso es que alguien tuvo la habilidad de colocarla como himno de España. Asociarla a una marcha granadera es una soberana estupidez, porque cuando tú escuchas la tacuasilla es cuando te das cuenta que en los centones de la música andalusí hay notas que marcan la referencia y que hacen que el instrumentista puede improvisar en medio. Eso es realmente lo que después ha ocupado la guitarra flamenca. Pero si tú copias los centones, es el himno de España, clavado, pero exacto, ¿no? Y claro, es mucho más creíble.
al menos para mí, que el himno de España se responda a un canto que aún se mantiene popular en los andalusíes del otro lado de América y especialmente de África, a que responda a una invención como puede ser también la invención de la bandera, ¿no? Con respecto al idioma, Sí. hablas bueno, normalmente pensamos que en aquella época o se hablaba castellano antiguo o se hablaba árabe. Sí. Sin embargo, tú hablas de la alajamía, de la algarabía, Sí. del latín culto, vulgar, el árabe culto. Sí, sí. En 8 siglos da mucho tiempo que el idioma o los idiomas evolucionen, ¿verdad? Sí, sí. En aquella época entonces había, por lo menos, si no idiomas, muchos dialectos. Mira, yo creo que más que muchos dialectos, esa es mi opinión, ¿eh? Lo que había era una lengua que había mantenido los sonidos milenarios y palabras anteriores, por ponerte un ejemplo. Córdoba. Córdoba no es un sonido improvisado, ni es un sonido que pongan los romanos. Córdoba viene de un sonido prebético, probablemente tartesio, que es cor, car, gor, gar, que significa ciudad. Por eso las ciudades del Valle del Guadalquivir se llaman Cárbula, Carmona, Carcabuey, Cartaya. Y la desinencia uva, que significa agua. Córdoba es la ciudad del agua. Pero eso se mantiene, no importa. Hay palabras que se mantienen y hay sonidos que se mantienen. Pero la gente acaba incorporando el árabe a su idioma. Y eso lo mezcla con el idioma que ya hablaba con anterioridad. Y al final se produce un idioma nuevo, que es la algarabía. Algarb significa occidente. Arabía es el árabe de occidente. El árabe no se habla igual, ni en Marruecos, que es la darilla, con el que hablan actualmente en Egipto. A nosotros nos pasó exactamente igual. Lo curioso es cuando se produce la conquista, si me permites, porque esto sí que es interesante. Cuando se produce la conquista llega un momento en el que dice que ya no puedes hablar la lengua que hablaba. Y tienes que aprender castellano. ¿Y uno cómo aprende castellano? Lo que hicieron nuestros andaluces es tomar la grafía en árabe y transcribir los sonidos con los símbolos en árabe, con el alifato. Eso se llama aljamía. Esa es la aljamía. La aljamía es palabras que están escritas en árabe, pero en realidad es castellano. ¿Qué ocurre? Que los sonidos no son iguales. Voy a poner un ejemplo para que todos tus telespectadores lo entiendan y probablemente van a comprender muchas cosas. En árabe hay estas 5 sonidos S. Está la za, está la so, está la sin, está la shin, está la sin. Está normal. 5. La gente optó por una para decir una palabra en castellano. Y eso explica que en Andalucía uno cecén, otro sesén, otro... En Lugena se tomó la zaim y por eso se dice Lugena. Nosotros de nuestra comarca se tocó la sin y por eso seseamos. Pero otros utilizaron la shin y por eso dicen pisha o dicen shosho. Eso explica la diversidad idiomática andaluza, no porque hablemos un mal castellano, sino porque hemos conservado la memoria de los sonidos de los que proveníamos. Hablas también de la autonomía de la mujer andalusí frente a la dependencia de la mujer castellana. Sí. Y que hay oficios específicamente andalusíes, como los plateros en Córdoba. Así es, claro, que después se mantuvieron casi en la clandestinidad y que se mantienen en la clandestinidad. El tema de la mujer es un tema que todo el mundo tiene que tener muy claro. El patriarcado no es propio ni de una religión ni de una cultura. El patriarcado se mantiene intacto todavía hasta hoy. Pero yo sí que invito a reflexionar por qué, por ejemplo, el papel de la mujer es tan relevante, por ejemplo, en lo flamenco. ¿Cómo es posible que haya habido una amputación de nuestras intelectuales, de nuestras científicas, y sin embargo todo el mundo reconocía a nuestras cantaoras de copla y a nuestras cantaoras flamencas o a nuestras bailadoras? Si es una sociedad tan patriarcal, tan esclavista, tan sometidora, ¿cómo es posible que existieran las Bernardas o las Fernandas de Utrera? ¿Cómo es posible que la cantaora más grande de todos los tiempos sea la niña de los peines? Entonces habrá que reflexionar que probablemente en ese mundo sí hubo un respeto y un culto a la mujer libre, y que esa mujer libre al final acabó siendo la que lideró los movimientos de las cigarreras, por ejemplo en Sevilla, y en el siglo XXI es la que ha liderado las corralas, que después han puesto nombre de mujer. Como ya se nos va acabando el tiempo, hay una cosilla que no quiero que se nos pase, y es hablar de dos andalusíes
renombre entonces, y ahora más todavía, del siglo XII, que fue Abu Madián, nacido en Cantillana, y Ibn Arabi, que aunque nació en Murcia, pero se estuvo cuando pequeño en las madrasas, las escuelas musulmanas de Lora del Río, nuestro pueblo, y Carmona. Sí. Hoy son reverenciados como maestros espirituales. Sí. Abu Madián en Argelia, sí, y Ibn Arabi en Damasco. Exacto. ¿Qué nos puede decir de estos dos maestros? Muchísimo, la verdad, porque da muchísimo dolor que no se estudien en los libros de texto de los andaluces dos figuras que son clave en el conocimiento mundial, pero porque hemos tomado una decisión equivocada, y es creer que el conocimiento es solamente el saber, y hemos amputado el sentir. En Al-Ándalus se tenía muy claro que pensar y sentir eran dos mecanismos del saber, y al lado estaba la espiritualidad. El sufismo islámico es igual al misticismo cristiano, y era el que equilibraba esta balanza. El mayor exponente era Ibn Arabi frente al racionalismo de Averroes. ¿Qué ocurrió? Averroes tradujo a Aristóteles y acabó siendo el que llevó el aristotelismo a la Sorbona de París y después a toda Europa. Pero Ibn Arabi era un neoplatónico. Es decir, vayamos a pensar que estamos hablando de alguien que estaba completamente desligado de la realidad. No, él lo que hacía era hacernos ver que la realidad éramos todo. Y el Ibn Arabi es sin duda el sheikh más importante de todo el mundo islámico. De todo el mundo, o sea, todo el mundo lo reconoce como el mayor pensador en la espiritualidad. Lo curioso es que Abu Madián de Cantillana es el que concilia la espiritualidad de Ibn Arabi con la espiritualidad de otro gran cordobés, Ibn Masarra, que es padre de los movimientos libertarios. Y esa fusión de los dos sufismos, del sufismo de la embriaguez y el sufismo de la sobriedad, es único en el mundo. Y lo consigue un andaluz, Abu Madián, que al final muere en Tremecén y que es venerado prácticamente en todo el norte de África, en todo el mundo islámico. Y hace nada hubo un congreso precisamente en Cantillana con un impacto brutal a nivel mundial, y sin embargo nosotros aún seguimos empeñados en ignorar nuestro pasado. ¿Qué paralelismo, y ya para ir terminando, qué paralelismo establecería entre la expulsión de los moriscos y la situación de los inmigrantes, y los refugiados y las pateras y todo el problema que tenemos ahora? Pues mira, mi única esperanza en el ser humano es que nos siga doliendo el dolor de los demás. Y yo creo que el dolor de quienes buscan refugio, fíjate que la palabra refugiado es una palabra perversa. Refugiado es el quien encuentra refugio. Ellos no son refugiados, son refugiantes. Lo piden, lo buscan, pero aún no lo tienen. Y es inhumano negárselo. Negárselo cuando la razón es la guerra, cuando la razón es el hambre, cuando la razón es la expulsión por distinto. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? El complejo problema de Oriente Medio provocado por las pulsiones históricas, no solamente de ahora, sino del reparto mundial desde el Tratado de Versalles, las colonizaciones americanas, las guerras contemporáneas, el cómo se han mantenido a dictadores. Es un problema muy complejo, pero las víctimas no puede ser la gente normal y corriente. Y cuando viene una tierra como la nuestra, que es una tierra que se ha forjado de migrantes, o sea, Andalucía está hecha de cigüeñas, somos migrantes. Los andaluces nos hemos llevado nuestra memoria con nosotros donde quiera que hemos ido. Por eso hay tantas casas andaluzas en cualquier parte del planeta. Que un pueblo como el andaluz intente mirar para otra parte y no tenga en cuenta que están viendo un espejo de lo que somos, me parece sangrante. Decía Blas Infante que en Andalucía no hay extranjeros. El día en el que en Andalucía empieza a haber extranjeros es el día en que empezaremos a dejar de ser andaluces. Yo no voy a perder la esperanza, porque sé que estamos hechos de abrazos y que nuestra forma de entender la vida es el paradigma que necesita ahora el mundo contemporáneo. Pues Antonio Manuel, como tú comprenderás, se quedan muchísimas preguntas y muchas interrogantes en el tintero, pero las limitaciones de los programas de la televisión son así. Pero antes de terminar me gustaría que nos dijera algo de tu última obra recién salida del horno, que es El soldado asimétrico. Rafael, ¿te importa traernos el libro que está allí para
el soldado asimétrico? Bueno, pues mira, el soldado asimétrico habla un poco de esta última pregunta que tú me has hecho. En realidad es un análisis de cómo el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, y cómo forma parte de la misma naturaleza humana. Es una historia de una persona que, perdiendo la integridad física, como ven en las imágenes, le falta un pie, sin embargo es capaz de acometer una hazaña histórica que es salvar la memoria de un poeta miliciano, de una musa de la República. Escogí todo el siglo XX para hacer una metáfora de lo que somos los seres humanos, capaces de crear el estado del bienestar y lanzar 2 bombas atómicas, capaces de crear la Convención de los Derechos Humanos y a la vez de campos exterminios nazis, capaces de amar y de fusilar a gente en las cunetas, ¿no? Un poco el soldado asimétrico habla de la asimetría de los seres humanos y de la simetría de las utopías, es decir, cómo lo que tenemos que sí tender es a buscar esa perfección, aunque nos equivoquemos por el camino. Antonio Manuel, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Gracias a vosotros. Y tu saber, y tu entusiasmo, y tu sentimiento. Y yo creo que habrá alguna vez ocasión para seguir con este tema, ¿verdad? Porque la verdad esto es un pozo sin fondo. En la historia pues están los vencedores y los vencidos. Normalmente sabemos mucho de los vencedores, pero poco de los vencidos. Esperamos que hoy, con la ayuda de Antonio Manuel y con sus libros, pues hayamos descubierto que hay mucha historia por conocer, que hay hechos, situaciones, datos, experiencias que tenemos que conocer porque forma parte de nuestra historia incompleta. Esperando que sea así, nos despedimos por hoy y les esperamos en un nuevo programa la semana que viene. Buenas tardes. Thank you.